Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo amó a Timoteo como un hijo. Y Pablo le escribió cartas a Timoteo dándole consejos personales, instrucción de la sana doctrina, instrucciones cómo guiar la iglesia, cómo tratar a los miembros de la iglesia, a los ancianos, a las mujeres, cómo elegir líderes en la iglesia. Amén. Es importante para todas personas seguir las instrucciones que le dan. Para Timoteo esto era muy importante, de recibir las instrucciones de Pablo y seguirla al pie de la letra, como nosotros tenemos que seguir al pie de la letra la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la Escritura, que es la voz de Dios. Amén. Por eso nuestro Señor Jesús dijo que si lo amamos, guardáramos su palabra. Amén. Aleluya. Y para guardar la palabra de Dios hay que meditarla día y noche, estudiarla. Amén. Para aplicarla. Pero Timoteo tuvo que ser juicioso de seguir las instrucciones de su mentor. Amén. Que lo estaba guiando en esta vida ministerial y como cristiano. Amén. Es importante. Vamos a la palabra de Dios en segunda de Timoteo. Amén. Gloria al Señor. Y nos dice la palabra de Dios. Y comencemos en el versículo 13. Usted puede leer segunda Timoteo, las dos cartas a Timoteo, en su tiempo de estudio de la palabra, pero en este momento, por causa del tiempo y de la enseñanza de hoy, vamos a comenzar segunda Timoteo capítulo 1, versículo 13. Amén. Y nos dice la palabra de Dios: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retiene, guárdala. Amén. Aplícala en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Si es lo mismo que nuestro Señor Jesús dice, guarda mi palabra. Y Pablo usa la palabra retener, que es lo mismo que guardar la sana doctrina. Amén. Que fue enseñado a él con fe y aplicar fe a la palabra de Dios. Amén. En el versículo 14 nos dice la palabra de Dios: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo se lo ha dado a todos los creyentes. Amén. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Él mora en nosotros y está para siempre, para guiarnos. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo a nosotros? Con la palabra de Dios. Entonces hay que guardar ese depósito, a reconocer que el Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos, para llevarnos a toda la verdad. Y recuerden, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, siempre nos lleva a glorificar a Jesús. Amén. Gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras conductas, con lo que comunicamos, con la sana doctrina. Amén. El versículo 15, guarda el buen depósito. El versículo 14 de nuevo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces son las guías de que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, le dio a Timoteo. Amén. Para que pudiera cumplir su ministerio. Amén. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 de segunda de Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Segunda de Timoteo capítulo 2, comencemos en el versículo 14 y nos dice: recuérdales estos, ¿sabes quién? ¿A quién? A los hermanos, a la congregación, a la iglesia, a los creyentes, amén. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienden sobre palabras, amén. Y eso es lo que sucede, muchos círculos cristianos, muchos creyentes que mantienen contendiendo con palabra, como ahora la contienda es que qué día nació Jesús, que este día no, lo que sabemos, hermano y hermano, que Jesús nació, ¿ok? Que vino a salvar la humanidad, amén. Aleluya. Eso sí lo que sabemos, eso es palabra segura, está escrito en su palabra, amén. Y como está escrito, está establecido, nadie lo puede cambiar. Que cambie en día, que cambie en fecha, pero la verdad de la palabra de Dios, nadie la puede cambiar. Amén, que Jesús vino a esta tierra enviado por el Padre a salvarnos de la destrucción, a salvarnos del pecado, a salvarnos de la potestad del enemigo y de la oscuridad. Amén. Eso es verdad, está establecido en la palabra de Dios. No, lo que está diciendo Pablo, no te meta en esas clases de argumentos que no llevan a nada, que solo llevan a los hombres a la perdición. Por eso muchos, por andar en argumentos y no está establecido en la verdad, la palabra de Dios, se desvían de la verdad, se desvían de la sana doctrina, porque empiezan a discutir sobre cosas que son irrelevantes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y después el enemigo usa eso para después sacarlo de la verdad. Aleluya. Como muchos que niegan que Jesús vino en la carne. Eso es apostasía. Y el hermano Pablo está recordándole aquí a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es que para la perdición de los oyentes. Okay. Entrar en argumentos sobre cosas lleva a la perdición a los que están escuchando, porque ¿qué sucede? Traen confusión a los oyentes, confusión, y nuestro Señor no es espíritu de confusión, pero de verdad. Aleluya. Y nosotros no podemos contribuir a la confusión, sino a la verdad, llevar a la gente a la palabra de Dios, llevar a la gente a las escrituras, llevar a las personas a las sanas doctrinas. En eso es que tenemos que ocuparnos. Y eso es lo que le está diciendo el hermano Pablo a Timoteo: ocúpate en lo que es la verdad de la palabra de Dios, ocúpate en las sanas doctrinas. Guía a los hermanos, no te intrometan en discusiones, y adviértele a ellos que no entren en esa clase de discusiones. La verdad, hermano, la verdad te hace libre. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Voy a repetir ese verso, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Versículo 15. Procura con diligencia. Hay que ser diligente, hermano. Diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Esfuérzate, be diligente. Amén. Procura, quiere decir que tú tienes eso, alguna responsabilidad personal. Amén. De Timoteo, del creyente, del líder. Procurarse, presentarse, esa persona aprobada a Dios como obrero. Aleluya. Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de verdad, que usa bien la sana doctrina, que usa bien la escritura.
Amén. Es una persona que es diligente en estudiar la palabra de Dios día y noche, meditarla día y noche para aplicarla y para enseñarle a otros, para guiarla a la verdad, la sana doctrina y no ocuparse en alegatos, en discusiones de palabra que lleva a los oyentes a la perdición. Gloria a Dios. Esto es personal, responsabilidad personal. Cómo aplicar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y no usar la palabra de Dios para tu propia agenda o tu propio, acomodarla a tu propia vida o para manipular a otros y engañar a otros o torcer la palabra de Dios, aumentar o a quitarle, como escuché a un predicador que me dijo: Enrique, yo le estoy poniendo unas torciditas a la palabra de Dios, unos twists. No, tú no puedes torcer la palabra de Dios, porque uno que torce la palabra de Dios es el diablo. Es el único que tuerce la verdad. Okay. Nosotros no. Nosotros tenemos que aplicarla bien, la palabra de Dios. No salirnos de la verdad, porque la verdad está establecida en el cielo. Y como está establecida en el cielo, tenemos que nosotros establecerla aquí en la tierra. Amén. En nuestra vida, y a los que nos escuchan, tienen que escuchar de nosotros la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina. Amén. Gloria al Señor. Es bueno repetir, hermano. Hay una persona que la primera vez no entiende, no puede recibirlo. Entonces es importante repetirlo. Amén. Le repitamos el verso 15 otra vez, como en la escuela, ¿se acuerdan? Vamos a repetir, niños. Repitamos. Amén. ¿Usted no ha visto que en los evangelios los discípulos repiten varias escrituras? Una la dice Mateo, otra la dice Lucas, otra la dice Marco, lo mismo, Juan. Amén. Para que la recibamos, para que veamos si esto es verdad, está establecido. Amén. Versículo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, aleluya, de verdad. Gloria a Dios. Entonces, Pablo, instrucción a Timoteo: Timoteo, aplícate, bien diligente, como obrero en la viña del Señor, presente aprobado a Dios, usando bien la palabra de verdad para ti y a los que les enseñan. Pero tiene que ser diligente. Que hay que ser diligente, hermano. Hay que ser diligente en estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y aplicarla. Diligencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria al Señor. Para esto la gloria, hermano. Y cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, la verdad, que estamos glorificando a nuestro Señor Jesús, hermano. Aleluya. Estamos glorificando. Porque es su palabra. Estamos hablando en su nombre. Estamos declarando su verdad. Para que los oyentes no sean confundidos, ni se vayan a la perdición, pero que vengan en el conocimiento de la verdad. Aleluya. Y esto era lo que Pablo está haciendo a Timoteo. Timoteo, diligente en esto. No te preocupes por lo demás, be diligente en esto. ¿Te acuerdas cuando la iglesia comenzó en Jerusalén? La iglesia empezó a crecer en Jerusalén. Y los discípulos están ocupados ayudando a las viudas, a los huérfanos, muchas cosas, mucha necesidad había en la iglesia, en personas que están necesitadas. Y los apóstoles, en la sabiduría que el Espíritu Santo les dijo: hermanos, tenemos que buscar hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu
y que tenga buena reputación entre la gente para que se ocupen de este negocio de ayudar a la viuda, a los huérfanos, y nosotros lo dedicamos al estudio de la palabra y a la oración, ¿sí? Porque si, ese era el trabajo de estos discípulos de Jesús, de estos apóstoles, de enseñar la palabra, de guiar al pueblo, pero si estaban ocupados en muchas cosas, no iban a tener tiempo para orar, no iban a tener tiempo para estudiar la palabra, ellos no iban a tener tiempo para meditar. O sea, no es que el trabajo de ayudar a los otros era un trabajo que no era bueno para ellos, sino que el trabajo de ellos en ese momento era estudiar la palabra de Dios y meditarla para enseñarle a otros. Entonces veía como en la iglesia que hay personas en diferentes posiciones en las iglesias, y el pastor tiene que dedicarse al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra, no está metido en mucho negocio, porque después empiezan a estar metidos en alegatos de palabra y se salen de la sana doctrina, porque no son diligentes en estudiar la palabra de Dios. Yo he escuchado a muchos hombres de Dios que me han dicho: hermano, yo no tengo tiempo para estudiar la palabra. ¿Y cómo me dice usted que si yo lo llamó a enseñar la palabra y es ministro de la palabra, si no es diligente en estudiar la palabra? ¿Qué está haciendo usted? Nomás está llevando el título de ministro, de pastor. ¿Dónde está la diligencia en el estudio de la palabra? Se está presentando aprobado ante Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y como no son diligentes, por eso no saben guiar la iglesia de Cristo, por eso salen con falsas doctrinas, porque no son diligentes. Y Pablo no quería que Timoteo cayera en ese error. Amén. Aleluya. Pero lo cuidaba. Pero le decía: sigue estas instrucciones, Timoteo. No te desvíes de ellas, sé diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo sé que Timoteo recibió, guardó los consejos de Pablo, los puso en su corazón y los puso como aplicación. Aleluya. Gloria a Dios. Yo escucho ministros que hablan: la iglesia de Timoteo era súper grande. Se preocupa más en la cantidad de las personas que Timoteo guiaba, que en los consejos que Timoteo primero tenía que aplicarse, ser diligente en el estudio de la palabra de Dios, la meditación, para poder enseñar la verdad a las personas que el Señor había encomendado a él. Muchos se preocupan por cuántas personas lo siguen, cuánta la multitud, pero no se preocupan de ser diligentes. No procuran ser diligentes en presencia ante Dios aprobado, usando la palabra de Dios, la verdad, correctamente. Timoteo no estaba preocupado en la cantidad, ni Pablo, de las personas que lo iban a escuchar. Era que él tenía que prepararse, estar preparado para guiar al pueblo. No la cantidad. La cantidad no es lo importante es que tú estés entregando la verdad a las personas, guiándolos en la sana doctrina, llevándolos en el conocimiento de Cristo, y que las personas puedan encontrar también en su llamado a través de la verdad y responder a ese llamado, continuar en la verdad. Por eso Timoteo era importante para Timoteo de escoger personas adecuadas, así como hicieron los apóstoles en el comienzo. Timoteo tenía que dedicarse para tener ese discernimiento, para con la verdad escoger los líderes en esa congregación, en esa iglesia, que iban a ayudarle a él a guiar al pueblo, a guiar la congregación. No como se hacen ahora muchos pastores, con cualquier persona lo van colocando en posiciones y lo hacen de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo natural, no a lo espiritual. Por eso vemos tantas cosas que suceden en las iglesias, porque todo lo hacen en lo natural, nada en lo espiritual. Ocupando lugares por lo natural.
lo físico, cómo se ve esa persona, cuánto gana esa persona, cuánto ofrenda esa persona. Eso lo pongo de líder para que no se vayan. Lo coloco en esta posición, pero el espiritual, esa persona está llena del Espíritu Santo. Es una persona que conoce la verdad y aplica la verdad. Y está dispuesto a guiar a los que lo encomiendan a ellos en la posición que lo encomiendan en la verdad. Pablo no quería que Timoteo cayera en el error. Aleluya. Es importante seguir la verdad. Ahora vayamos a 1 Timoteo para que veamos que Pablo estuvo aconsejando a Timoteo. 1 Timoteo. Aleluya. Capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Empecemos en el versículo 6, hermanos y hermanas. 1 Timoteo capítulo 4. Recuerden, ustedes pueden estudiar todo el libro. 1 Timoteo y 2 Timoteo. El libro 1 y 2 de Timoteo. Para que vean que todos estos fueron consejos para que Timoteo, consejos de Pablo para que Timoteo pudiera cumplir su ministerio y ayudar a los hermanos y hermanas. Amén. Comencemos el versículo 6. Dije 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, que será buen ministro, si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Sí? Si enseña la verdad, si le enseñan las cosas que tienen que ser, léanlo todo para que vean. ¿Y por qué? Porque ya la apostasía había entrado a una parte de la iglesia. Comencemos el versículo. Vamos a traer el versículo, del versículo 1 del capítulo 4. ¿Ok, hermanos? ¿Podemos? Ok. Pero el Espíritu dice, versículo 1, capítulo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, nos estamos viendo los postreros tiempos, hermano. Amén. Si estaba peligroso en el tiempo de Timoteo, está peligroso ahora más. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Y sabemos que es verdad, hermano. Hay muchos que ya lo han hecho. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está escuchando? Y estamos escuchando por ahí que esas doctrinas de demonios que se han infiltrado parte de la iglesia, hermanos y hermanas. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, ¿está escuchando? Ya el Espíritu Santo le está hablando, pero ellos ya están insensibles a la voz del Espíritu Santo, tienen cauterizar la conciencia, le ha salido callo en la conciencia. Aunque el Espíritu Santo le siga hablando con la verdad, ellos ya no tienen, ya no les da nada. Amén. Versículo 13 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto no es extraño. Por ahí dice, no coma esto, no coma lo otro. ¿Sí ves? Engañándoles, hermanos. Cuando el Señor dice, dele gracia. Lo que el Señor ha purificado o ha santificado, no lo llame maldecido o no lo llame contaminado. Amén. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿está escuchando? Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Estaba enseñándole a Timoteo. Timoteo, por ahí anda esta doctrina, no cuidadito, no te dejes que vengan y contaminen la iglesia por esa doctrina. ¿Y
¿Qué doctrina entra en parte de la iglesia? Ya se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer porque Dios los ama y Dios se ama. ¿Sí? Así empieza. Y la iglesia va cogiendo esa doctrina porque tiene que cauterizar la conciencia. Amén. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. ¿Sí ve? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica y la buena doctrina que has seguido, versículo 7, desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ejercita para la santidad. Desecha toda esa habladuría, desecha toda palabrería, porque todo lo que usted va y escucha, recuerda hablando y hablando palabras, y lo que dice no está de acuerdo con la verdad, con la escritura, todo lo que le viene en la mente, todo es natural, nada espiritual, pero se la dan de sabio. Como Judas dice, eso no tienen el espíritu, no lo tienen. Porque si tuvieran el espíritu o estuvieran llenos del espíritu, no hablarían así, no enseñarían esas cosas. Versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Me acuerdo cuando estaba comenzando en el llamado, el Señor me habló con esta palabra. Porque en ese tiempo estaba yo ocupado con el ejercicio corporal, hermanos y hermanas. Ese era lo mío. Es lo único que yo hacía, esa era mi diversión. Hacer ejercicio, correr, hacer ejercicio, correr, hacer ejercicio. Esa era mi diversión. No tiene nada de malo hacer ejercicio y correr. Es bueno para el cuerpo. Pero cuando se hace una obsesión, ya viene a ser malo. Entonces, para mí, como el Señor me había llamado, en ese momento el Señor me hizo el llamado para el ministerio completo, tenía que pasar más tiempo sirviéndole a Él, estudiando la palabra, meditando la palabra, aunque Él no me dijo que dejara de hacer ejercicio, pero así me habló claritamente con la palabra, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es para todo aprovecha. O sea, sabía yo que el tiempo que le ocupaba a los ejercicios tenía que mermarlo y dedicarlo más al estudio de la palabra de Dios, a la meditación y a la oración. Y yo escuché, lo que hice fue regalé todos mis equipos de ejercicio que tenía en la casa para no tener esa tentación. Y me dediqué verdaderamente al estudio de la palabra, a la oración, al ayuno. Porque fui obediente a su palabra. Amén. Sí. Y esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Yo no estoy diciendo que deje de hacer ejercicio, haga ejercicio porque es bueno para usted, ejercicio físico es bueno para la salud, bueno para el cuerpo, pero no dejes de aplicarte, sea ministro o no sea ministro, tiene que, como cristiano, como creyente, tienes que aplicarte tú al estudio de la palabra de Dios, a crecer en la santidad, en la piedad. Amén. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Versículo 9. La palabra fiel es esta, gloria a Dios, y digna de ser recibida por todos, ¿sí? Por todos, no solo por los ministros, sino por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿sí? Mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Para todos es buena la palabra de Dios, no solo para los ministros, sino para todos, hermanos y hermanas. Es importante que las personas sean diligentes, que procuren ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, en aplicarla y no ocuparse en cosas que no tienen importancia. Aleluya. Versículo 11. Esto manda y enseña. ¿Sí? Entonces, para él mandar y enseñar, primero Timoteo tenía que aplicarlo primero él, para mandar y enseñar.
¿Okay? Porque como dijo Pablo, tú has visto mi ejemplo. Por eso te lo digo. ¿Okay? Entonces, Timoteo tenía que aplicarse él mismo en el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, aplicarla en su vida para poder enseñar a otros. No solo enseñar, sino que él tenía que vivirla. Amén. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, sino ejemplo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El ministro tiene que ser ejemplo, el pastor tiene que ser ejemplo. El apóstol tiene que ser ejemplo, el profeta tiene que ser ejemplo, el evangelista tiene que ser ejemplo, el líder tiene que ser ejemplo de los demás creyentes. Ejemplo. Y aquí dice, ¿ejemplo de qué? Aleluya. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras. ¿Sí? En palabras quiere decir de la verdad. No sé, que soy muy elocuente, como me dijo alguien, que él era muy elocuente. No, en la palabra, cuando está hablando de la palabra, está hablando de la verdad, de la sana doctrina, de la escritura. Amén. En palabra, conducta, como vive. Amén. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo en todas esas cosas de los hermanos. Amén. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate. ¿Sí ve? Entre tanto que voy, entre tanto que lo veamos, ocúpate en la lectura. O sea, que sea diligente. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, para él exhortar y enseñar tiene que ocuparse en estudiar la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a ser maestro si tú de la palabra de Dios o ministro de la palabra de Dios si tú no la estudias? ¿De qué vas a enseñar? ¿De lo que escucha a otro? Como hacen muchos. Que andan escuchando a otros para decir lo mismo que están diciendo los demás. Que tú digas lo mismo que digan los demás por el Espíritu. Pues no copiando y hasta dicen cosas que otros han dicho que no están ni de acuerdo con la verdad y ellos lo abren su boca y la dicen también. Porque no son diligentes, no procuran estudiar la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dijo Pablo. Ustedes repitámoslo, es bueno repetir. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén, procura, ocúpate. Ocúpate. No te ocupes haciendo muchos programas. Muchos pastores me están ocupados haciendo muchas cosas, pero no se ocupan en el estudio de la palabra. Versículo 14. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Versículos 15. Ocúpate. Sí, otra vez, ocúpate, o sea, de ser diligente. ¿Cuántas veces hemos dicho ocúpate? Varias veces, ¿cierto? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, sé constante en ellas. Ocúpate, sé constante en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, para que vean el fruto que es en tu vida. Para que hermanos vean los frutos, para que todo el mundo vea el fruto, que tú eres un hombre, una mujer de Dios, que tú eres un trabajador de Dios, que hace las cosas como Dios manda, que está lleno de la verdad de Dios, y van a ver el fruto, todos van a ver el fruto que hay en tu vida. Amén. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Muchos ministros no han tenido cuidado de ellos, porque se les ha subido a la cabeza el título, la posición. Y todo eso es lo que le importa a ellos, el título, la posición, el dinero, las cosas materiales, que ellos han olvidado su vida espiritual, la han descuidado. Y Pablo sabía eso, que puede suceder. Ten cuidado de ti mismo. Pablo dijo que él mismo se cuidaba, que después de haber ganado mucho, a muchos, salvado a muchos, o guiado a muchos, él no fuera a ser descualificado. Él se cuidaba de que por estar haciendo o no haciendo, es de cuidar su vida espiritual. Okay. Y eso es que le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, cada uno de nosotros, todos los creyentes, que acuerda que dijo que para todos,
Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estoy hablando personalmente. A ti personalmente. Esto es personal. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella. Sé diligente, constante, persistente. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Haciendo eso, siendo diligente. Oh, gloria al Señor, hermanos y hermanas. Hay que ser diligente, hay que ser constante, hay que ser persistente en mantenerse en la sana doctrina, en continuar en la verdad, en no apartarse de la verdad para nada, no dejarse llevar por ningún viento de doctrinas, no dejarse atrapar de las cosas de este mundo. Amén. Que no conducen a nada, sino que llevan a la perdición. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a segunda de Pedro, hermano. Segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, comencemos en el versículo 3. Vamos a terminar con esto, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén, gloria a Dios. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esos son los deseos engañosos, malos deseos. Amén. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, otra vez, diligencia, poniendo toda diligencia, hermanos, sed diligente, hermanos y hermanas. Por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia moral o poder. Amén. A la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la verdad, de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Al conocimiento, dominio propio. Necesitamos eso, hermano. Es importante. Al dominio propio, paciencia. Oh, sí, Señor. Paciencia. A la paciencia, piedad, que es santidad. Amén. A la piedad, afecto fraternal, que es amor. Hay que amarse los unos a los otros. ¿Ok? Amor es importante. La vida cristiana. Que lo amemos unos a otros. Y afecto fraternal, amor. Amén. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, está escuchando, y todo lo que leímos está en nosotros, y abunda, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si todas estas cosas que leímos antes están en nosotros, vamos a ser fructíferos y somos conocedores de nuestro Señor Jesús. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que se olvidó esa persona, si no tiene esto, se ha olvidado que nació de nuevo, se ha olvidado que es cristiano, se ha olvidado que es una nueva criatura y sigue viviendo como el viejo hombre. Oh, aleluya. Versículo 10. Por lo cual, hermanos y hermanas, tanto más procura, si procura, quiere decir ser diligente, más procura hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, presentarnos aprobado, procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado. Amén, gloria a Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, nuestro llamado, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén, no caéis. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso Pablo decía,
Mírate a ti mismo, Timoteo, para que no caiga. Pablo, él mismo dijo que él mismo se miraba al mismo, que él mismo se cuidaba, que después de haber salvado a muchos, guiado a muchos, él no fuera a ser descualificado. Entonces tenemos que nosotros mirarlo a nosotros mismos. Amén. ¿Cómo lo miramos nosotros mismos? Si estamos viviendo de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la sana doctrina, y estamos guiando a otros a esa sana doctrina, y las personas que están alrededor nos están viendo ese fruto que hay en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Déjame leerle el versículo 10 de nuevo. Amén. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Pero lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, estar establecido en el llamado de Cristo y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice que no caeréis jamás. Oh, gloria a Dios, hay que ser diligente, hermanos y hermanas, en estas cosas, en la verdad, en esa guía que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Pablo se tomó el tiempo de mandar esas cartas a Timoteo para guiarlo, para decirle, Timoteo, mantente firme. Y vemos, y leyendo aquí en Pedro, vemos la guía que el hermano Pedro le está dando a la iglesia, para todos, hermanos, a todos los creyentes, que seamos diligentes en las cosas de nuestro Señor, en esa enseñanza, mantenernos firmes en la sana doctrina, en la verdad. Y si nos mantenemos firmes en la verdad, en la sana doctrina, hermanos y hermanas, no caeremos jamás. La palabra de Dios es verdad, no caeremos jamás. Cuando escuchamos que hermanos y hermanas han caído, fue porque no estuvieron establecidos en la verdad. No fueron diligentes, se descuidaron, por eso cayeron. Porque la palabra de Dios no miente, dice que si nos mantenemos firmes en esas cosas no caeremos jamás. Pero hay una cosa, hay una verdad, hermano, que si se arrepienten, son perdonados y son establecidos de nuevo en la verdad y en su llamado. ¿Ok? Porque el Señor perdona y su gracia divina nos ayuda y nos limpia cuando lo arrepentimos de nuestro pecado, confesamos nuestro pecado y lo arrepentimos. Él nos limpia de toda iniquidad, hermano. Nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. Y nos establece en nuestro llamado, en nuestra vida, en nuestra comunión con Él y el Padre. Aleluya, hermanos. Escuchemos la palabra de Dios, guardémosla, sigamos los consejos de Dios. Yo sé que Timoteo siguió los consejos de Pablo, que eran los mismos consejos de Dios a través de Pablo para Timoteo, para guiarlo en su ministerio y en su vida. Dios nos está guiando, Dios nos guía a través de su palabra, hermano. No cautericemos nuestra conciencia, no nos apartemos de la verdad, no sigamos falsas doctrinas ni las cosas de este mundo. Procuremos con diligencia de presentarnos a Dios aprobado, para que no tengamos que avergonzar. Amén. Jesucristo es el Señor.